Hace mucho mis colegas me vienen diciendo, Marian, tenés que entrevistar a Daniel, es un capo y no puede faltar en diseño y diáspora. Pero a veces tengo cerquita a alguien y no lo veo. Así que de esta ceguera decidí salir y les presento a Daniel Mordecki, un uruguayo diseñador pionero en tratar de entender qué hace la gente con las computadoras. Vamos a hablar de psicología cognitiva y de educación en diseño. Este es el primer episodio de una serie que se fue armando solita, sin proponérmelo. Esta serie es sobre diseño inclusivo. ¿Cómo surgió el querer hacer esta serie? Me invitaron a dar una charla en un seminario internacional organizado desde Chile sobre co-creación con usuarios extremos. Escuché sobre el trabajo de varios que entrevisto en esta serie, como Izaskun, Luigia y Bidman, y me dio muchísimas ganas de escucharlos con más tiempo. Así empezó, pero como siempre, después siguió su rumbo. El tema de la inclusión apareció en episodios anteriores, pero quería profundizar. Entender a través de las voces de investigadores y diseñadores cómo la inclusividad enriquece el diseño y de qué nuevas maneras podemos pensar en hacer diseño inclusivo hoy. Es una serie donde nos van a contar proyectos desde Uruguay, Portugal, Chile, Argentina y Colombia. Empezamos con un proyecto impresionante, el Censo Nacional de Uruguay. Cuando se diseña un censo, es importantísimo que todos y todas puedan contestar. Por eso es un ejemplo ideal para poder entender temas de accesibilidad. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Daniel Mordecki, tengo 56 años, vivo en Montevideo. Bueno, como tengo 56 años, ya hice muchas cosas en mi vida, es una diferencia con los jóvenes que tienen como poquitos años. Yo empecé a trabajar como programador, yo estudié ingeniería, pero no me recibí. Tengo corazón nerd, siempre programé, sigo programando cosas. Y, por ejemplo, ahora se me ocurrió hacer un juego de pronósticos de Fórmula 1, abierto, gratuito, y entonces en los fines de semana programo y hago cosas, me consigo problemas, pero ya hace muchos años, más de 15, que me pasé al lado oscuro de la fuerza, al mundo del diseño, ¿no? Eso empezó dándome cuenta de que digamos, los usuarios no conseguían usar lo que yo hacía, pero además no lo usaban como yo lo pensaba. O sea, yo concebía determinadas cosas cuando programaba y después miraba a la gente usándolo y nada, resolvía los problemas a los empujones. Y bueno, a través de un amigo descubrí que había gente que se dedicaba a eso, ¿no? Y me interesó mucho. Me acercaron, el primer libro que conocí fue Designing Web Usability de Nielsen. Y al final decidí trabajar en esto, armé una empresa, primero era unipersonal y trabajaba solo yo, con el tiempo se sumó alguien más, siempre fue una empresa chiquita que se dedica a usabilidad, experiencia de usuario. Pero ahora son como 15, 20 personas, ¿no? Sí, somos como 15, ese es el número, pero igual sigue siendo, o sea, no tenemos aspiración de tener el Concreta Building y ser digamos, competir con Amazon, no es nuestro, siempre es como muy familiar, muy chiquita, muy amena, y en esta historia estoy hace 17 años, Concreta tiene 17 años y por ahí viene, y bueno, en eso ¿Y tienen, digamos, dentro de tienen clientes que son del Estado, del tercer sector? ¿Qué tipo de clientes Bueno, tienen? nosotros trabajamos, digamos, nuestros principales clientes en Uruguay están en el Estado, trabajamos con el Estado hace muchísimos años, y después tenemos como una rama con la que trabajamos en proyectos financiados por el BID o por el Banco Mundial en terceros países. Hemos trabajado en Perú, en Dominicana, hemos hecho algo en Panamá. Tampoco es una cosa muy grande, es más nueva, pero eso es el corazón. Y después trabajamos con algunos clientes privados.
Lo que pasa es que en Uruguay, no sé, por lo menos esta es mi experiencia. El contratar una empresa de diseño, de experiencia de usuario para que se haga profesional requiere un tamaño de organización y un nivel de madurez muy grande. Y en Uruguay no hay una cantidad de empresas de ese tamaño, ¿no? Que tengan el tamaño y el nivel de madurez. ¿Pero por qué requiere eso? ¿Por el precio? No, porque el tamaño, yo cuento mi experiencia, ¿no? El tamaño Sí, porque en general las empresas que son más pequeñas compran un paquete en el que les hacen todo, sí, digamos, en el que adquieren el diseño, va embebido en general en la programación, sea bueno, mediocre o malo. No estoy diciendo que sea de mala calidad, sí, pero las empresas de desarrollo hoy tienen una pequeña área de diseño en general con diseñadores gráficos o diseñadores web que dibujan las interfaces y les resuelven el problema. Las interfaces son de calidad mediana y con eso las organizaciones siguen adelante. Incorporar en el proceso a una empresa de diseño supone tener un proceso de desarrollo lo suficientemente extendido y con un gerenciamiento de proyectos y con áreas que hace a proyectos lo que en Uruguay es de gran porte, ¿no? Tú pensás que lo que en Uruguay es de gran porte, ya en Argentina es mediano, ¿no? O sea, las empresas más grandes de Uruguay este, no califican en los términos internacionales para más que pequeñas empresas. Entonces, por ahí va, por lo menos en mi experiencia, el problema. No es un problema de precios, sino de organización, ¿no? Es decir, sí, perfecto. Y me contás, a mí me interesan especialmente los proyectos que están haciendo para el sector público y entiendo que estuvieron trabajando en el censo que va a venir el año que viene. sí, está muy bueno, muy Ujú. bueno. Argentina está haciendo el censo 2022. Digamos, en Uruguay el organismo que hace el censo es el Instituto Nacional de Estadística. Están conectados con el censo 2022 en Argentina, han viajado, ahora viajan de vuelta, están mirando con mucha atención porque el tema es que ahora en todos los países se está haciendo una versión de censo web, de autocensos. Las familias, ¿no? Porque el censo cuenta las personas a través de los hogares, o sea, cuenta los hogares y las personas adentro de los hogares. Los censos siempre son de población y hogares. Digamos, ahora los hogares se van a poder censar a sí mismos a través de un formulario en entonces esto tiene varios problemas, hay uno bien difícil de resolver, que es identificar, o sea, unir este formulario en la web con este hogar de una forma fehaciente y fidedigna, a nivel de capilaridad. Y después el segundo problema que plantea, que es el que estuvimos trabajando nosotros, es el de hacer un formulario web con 100% de cobertura, o sea, un formulario web accesible hasta los niveles más exigentes, con niveles de comprensión, no sé, el máximo posible o el máximo que uno pueda Sí, como concebir. usando, Entonces, sí, en general, siempre que tú trabajas en un proyecto, las organizaciones quieren lo último, ser lo más moderno. Y este es un proyecto que te exige ser de piedra, ¿no? O sea, ir para atrás y decir, bueno, ¿qué pasa si no tiene esto? ¿Y qué pasa si no tiene lo otro? ¿Qué pasa si no tiene lo otro? Y eso es un desafío mayor, ¿no? Inclusive, tener tiempo de trabajar en profundidad en comprensión de los textos es una cosa muy rara, por lo menos para nosotros. En general los textos se escriben y en los test con usuarios y en el trabajo de campo que se hace no se le presta demasiada atención a los textos. Nosotros, el censo tiene, no sé, está variando porque se están haciendo ajustes, pero tienen el entorno de 90 preguntas. No es que todas las preguntas se les preguntan a todos porque hay bifurcaciones, ¿no? Por ejemplo, hay una parte de maternidad que es solo a las mujeres que tuvieron hijos, sí, hay una cantidad de cosas, pero en total hay 90 preguntas y nosotros hicimos el ejercicio de
partimos en grupos y todo, de sentar personas y preguntarle las preguntas una por una, qué lee, que las lean en voz alta, qué entienden, qué palabras les resultan difíciles, qué formas. Las reformulamos y las volvimos a probar. O sea, el censo es para mí un trabajo alucinante. La gente del INE es súper profesional, tienen muchísima experiencia. Yo conozco el Estado palma de mi mano, siempre en bromo con ellos de que voy a escribir. Acá se usaba cuando yo iba a la escuela un libro de Juan Ramón Jiménez que se llama Platero y yo. Sí, yo lo leí Entonces es también. súper conocido en mi generación. Sí. Y yo les digo, yo voy a escribir un libro que se llama El Estado y yo. Porque claro, a través de los años conoces, el equipo del censo es súper profesional, tienen un nivel de dedicación y de compromiso altísimo, eso te genera un espacio, digamos, que está buenísimo para trabajar. Y lo que tiene Mariana es eso que te decía, uno generalmente te empujan a cuáles son las tendencias, si quieren que las páginas tengan parallax, y que tengan animaciones, y que usen Ajax, y que usen... No, sí, en Y esto no esto es puede. todo como al revés, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa si una persona está con una conexión de lo que en Uruguay se llama Ruralcel, que es una conexión 3G en el medio del campo, y tiene un celular, y en ese celular tiene que hacer el censo, y el censo tiene que funcionar, y tiene que funcionar rápido, y el sistema de manejo de errores tiene que funcionar, y la persona tiene que comprender, y es un desafío enorme, 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 que bueno, veremos cómo nos va, ¿no? Además el censo tiene exposición y tomás riesgo, ¿no? Porque después las cosas que tienen exposición, si no les va bien, la prensa, las redes las castigan bastante, ¿no? Sí, Entonces, sí, 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 es como, bueno, en general las cosas para el Estado, si tenés la suerte de que nadie te mencionó en el diario, quiere decir que no hiciste las cosas muy mal. sí, nosotros llegamos, toda organización tiene su momento épico. Y nuestro momento épico fue en Uruguay hace unos 10 años, una reforma tributaria muy grande, se instauró el impuesto a las IRPF, impuesto a la retribución de las personas físicas, a las rentas. Y por primera vez, no todo, porque si tú tenés un solo trabajo lo liquida tu empresa, pero hay una cantidad de personas, ponele que 500.000 personas tienen que hacer una declaración jurada, que es una cosa nueva. Y bueno, la DGI durante mucho tiempo intentó formas y bueno, y nosotros decíamos, no, nosotros queremos hacer esto, queremos hacer esto. Y al final nos dejaron y ese fue un éxito. Y ahí salimos, tú decías que no hablen mal, ahí salimos en la prensa, en los informativos, con prensa positiva. No nosotros, nadie nos nombra, no la DGI, ¿no? Totalmente. Pero además está perfecto, ¿no? Está perfecto. Yo cuando entra alguien a la empresa, le digo, a ti te queda claro que lo que tú haces acá no lo vas a firmar, ¿no? O sea, nadie va a saber. Sí. Como dice la canción, hasta que el pueblo las canten, coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe lo autor. Y nosotros vivimos así, no somos nosotros los que salimos, pero lo que nosotros hicimos, digamos, nuestro cliente, que era la DGI, salió en los informativos con prensa positiva, la gente de DGI nos llamó, estábamos muy felices, o sea, también en el Estado a veces podés conseguir, y también te ligás tus palos y Decime una cosa, volvamos a lo del censo, porque yo hace un tiempo había entrevistado a una diseñadora que trabajó para el censo en Bogotá y hablaba que una de las cosas difíciles era justamente cómo hacer un censo donde las personas con discapacidad visual pudieran también contestarlo, ¿no? O sea, que también pudieran tener acceso a las preguntas. ¿Cómo hicieron o cómo están pensando ese tipo de desafíos? bueno, ahí, lo que pasa es que ahí el tema accesibilidad es un tema muy, muy discutido, pero nosotros lo que definimos o la estrategia es ceñirse lo más de la forma más rigurosa a los estándares uruguayos, que son los de la W3C. En Uruguay la accesibilidad es ley de hace 2 años y el estándar lo regula la Agencia de Gobierno Electrónico y el estándar es el de la W3C en el entendido de que las personas con discapacidad, no solo los no videntes, sino cualquier persona con discapacidad,
tiene su forma de utilizar Internet, o sea, tiene sus mecanismos y sus habilidades y capacidades para reemplazar o para corregir o para potenciar, digamos, su parte hábil y suplantar con eso, digamos, su baja visión o sus problemas de motricidad o lo que fuera, y en el entendido de que si tiene herramientas, si utiliza herramientas asistivas, puede ser un lector de pantalla, pero muchas veces son dispositivos de puntero especiales o pantallas especiales o algún otro tipo de cosas, lo que hacen los estándares es garantizar de que esas herramientas van a funcionar lo mejor posible, o sea, van a funcionar como es esperado. Entonces, cuando yo te decía de alguna manera hacer las herramientas de piedra, no de la edad de piedra, sino sólida. O sea, hacer herramientas en donde el HTML es inmaculado, eso no se ve, o sea, las personas no lo ven, el HTML es inmaculado, el CSS es inmaculado, se usa el mínimo imprescindible de JavaScript, las cosas descargan rapidísimo, todo funciona como es esperado y en ese contexto en general las personas con discapacidad, ya sea discapacidad permanente o discapacidad temporal, son los escenarios donde, digamos, les va mejor, ¿no? Donde todo funciona como es esperado. Y pero ustedes Sí, estuvieron como testeando usando las herramientas asistidas también. sí, claro, sí, Sí. sí, 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 o sea, digamos, verificando no solo usabilidad, sino también accesibilidad. En realidad, eh, eh, hay una parte testeada y hay una parte que tiene que ver con la construcción. O sea, el censo es 2023 y en este momento se está procesando el desarrollo de las herramientas. Se testeó todo en un prototipo y en realidad el prototipo, por ejemplo, no tiene base de datos. Las cosas se almacenan, las tiras en unos archivos por ahí y las recoges y listo. Y si mañana no está, no importa porque ya hiciste el test. Entonces, ahora que vas a las herramientas de verdad, también viene una fase fuerte de testeo de accesibilidad, ¿sí? No solamente teórica, sino en la práctica con herramientas para garantizar el mayor nivel de accesibilidad. Y cómo, una cosa que te quería preguntar es, cuando hablamos de censo, hay como muchas nuevas maneras en que la gente se identifica, ¿no? ¿Cómo tuvieron en cuenta el género en todo este proceso? O sea, ¿va cambiando el censo en ese sentido? ¿Cómo se tuvo en Bueno, cuenta todas estas nuevas identidades y maneras de vivir en comunidad diferente? te voy a contar dos cosas, pero lo primero es, nosotros trabajamos en el diseño de la experiencia de usuario del censo, no en el contenido del censo. El contenido es responsabilidad del INE, pero hay un área de preguntas y básicamente le preguntan de manual, ¿no? ¿Cómo se identifican? Hay una serie de opciones, si se identifica en otra, podés identificarte con más de un género y podés poner el tuyo si no califica. Pero mucho más interesante me parece, porque esto es, digamos, después que tú tenés gente, yo te dije que son muy, pero muy profesionales y muy preocupados. Cuando tú tenés gente profesional y preocupada, se informa, habla con las comisiones de género, ¿no? El Estado tiene, este, y entonces se hacen las cosas bien porque hay buena voluntad. Mucho más interesante es cómo el problema de género impacta el resto de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza, no te pregunta más el censo sexo. O sea, pues te pregunta nombre, te pregunta sexo al nacer, ¿no? Eso es el problema de género. Pues. Y después, digamos, una cosa que tiene embebida, una cosa en la que trabajamos es en algo que bautizamos deducciones, que es que reducir al mínimo la cantidad de preguntas, o sea, y personalizar las preguntas, o sea, tomarse el trabajo de personalizarlas. Por ejemplo, si una mujer tuvo un hijo, preguntarle el nombre de uno y pasar a singular la pregunta, ¿no? Tomarse el trabajo de cambiar palabra por palabra en el sistema y eso funciona, pero tenés problemas de género con los hijos, digamos, está lleno
de términos y es impresionante, ¿no? Es decir, todo, cómo impacta el lenguaje el problema del género y cómo impacta las preguntas, ¿no? Y bueno, y si usás, también en un ejercicio de tolerancia, eh, eh, tampoco el lenguaje inclusivo es la solución. O sea, el lenguaje inclusivo no es de consenso, no estoy diciendo si está bien o está mal, ¿no? O sea, tú lo que querés en el censo es tener la mayor cobertura con la menor cantidad de problemas y por lo tanto tenés que tener un lenguaje como químicamente puro que no irrite a nadie y entonces es súper interesante, ¿no? Súper interesante cuando le preguntás si estuvo casado o casada y con quién y escribir es todo un arte, es un problema mucho, a nosotros nos resultó como mucho más desafiante que la redacción de las preguntas de género que ya son de manual, o sea, ya Pero ¿cómo le digamos, preguntás sobre las cosas? Porque por lo menos que yo sepa, en Argentina uno puede estar casada solamente con una persona, pero sin embargo hay muchas otras conglomeraciones familiares. bueno, lo que pasa que ahí hay qué le interesa o qué es de interés estadístico. O sea, el censo no es, digamos, de vuelta, nosotros no somos los que determinamos las preguntas, ¿no? Pero hay cosas que al censo no le interesan, o sea, no le interesa saber si hay poligamia. En realidad lo que le interesa más al censo es entender cómo se financian los hogares, o sea, cómo son los ingresos, cómo es la posición de la mujer y el hombre, desde el punto de vista del género, inclusive de las personas que tienen opciones sexuales minoritarias, opciones de género minoritarias, qué impacta, si hay diferencias económicas, cómo se sostienen los hogares, cómo son los ingresos. Pero no le interesa en realidad específicamente si hay muchas personas transgénero, no es el objetivo primario, por lo menos, ¿no? Eso es como más un problema, tal vez, Y no le interesa si en la misma casa, o sea, si en la misma casa hay mucha gente viviendo, lo que le interesa es cómo se comparte la economía. No es que es lo que es el foco, porque tú también o sea, no tenés recursos infinitos, tenés un set de preguntas o sea, pensar en 90 preguntas, ¿no? Una persona contesta 60, 65 preguntas, un formulario de 65 preguntas es una cosa larguísima, 25 minutos, 30 minutos contestando una por una las preguntas y entonces no es que no le interese, yo además estoy hablando por ellos, pero capaz que lo interesante es que lo digan ellos con sus palabras, pero como que tiene énfasis en determinados problemas tradicionales del censo y los otros se resigna a no cubrirlos. No es que no les interese, porque Sí. sería injusto decirle que no tienen interés, sino que hay como una priorización, o sea, tú tenés todo el tema habitacional, ¿no? El censo es dar un panorama de cómo es la situación habitacional, de cómo son las viviendas, y entonces le tenés que preguntar 200 cosas, ¿no? O sea, cómo es la vivienda, cómo es la luz, cómo llega el agua, cómo es el saneamiento, el problema de cuánta gente y cómo son los hogares, cómo ahora hay una parte de teletrabajo, ¿no? Si teletrabajan, cómo son las habitaciones, cuántos usan para dormir, para Decime una cosa, ¿y entender. hay algo que cuando ustedes estuvieron haciendo la experiencia de usuario tuvieron que cambiar del contenido? Aparte de la eh, manera de decirlo, bueno, ¿no? Como hay de una cosa cambiar que el les recomendamos, vocabulario. hay una cosa que les recomendamos sacar y que es la televisión abierta digital. Una pregunta que la formulamos de 260 formas distintas y al final le dijimos, esto la gente no entiende, que para los que no entienden y están escuchando, pues imagino en el mundo ahora la televisión abierta, la televisión tradicional es digital, entonces tú te compras un aparatito y la ves en HD. Pero eso es una cosa que a Uruguay llegó, digamos, como tarde, entonces a nadie le interesa porque la televisión abierta está cayendo, no creciendo.
Entonces nadie tiene ni la menor idea de qué es ni cómo funciona. Sumado a eso, el aparatito que antes te compraba ahora viene adentro del televisor y entonces tú te compras un televisor. Entonces no hay es una discusión técnica como muy de detalle y no, ahí le dijimos, en realidad al Estado le interesa, es un medio de comunicación, es un canal, hay licitaciones de ondas, hay discusiones, hay dinero de por medio, pero la gente no tiene ni idea y le recomendamos sacar ese como la perdida. Y sí, después hay problemas. Por ejemplo, en Uruguay está el plan Ceibal. Entonces, cuando pregunta Ese la es el cantidad de de una computadora por niño, ¿no? sí, una computadora por niño, es un plan muy conocido. Entonces hay interés en saber cuántas computadoras hay en el hogar y cuántas del plan Ceibal. Y nada, la gente contesta, le preguntás cuántas computadoras y contesta cuántas computadoras y después le preguntás del Ceibal, contestan cualquier cosa. Son esas preguntas, yo le digo a veces a mis alumnos que tenés que hacerle así con la cara, ¿no? Agarrarle la cara como los niños, pararlo y decirle computadoras que no sean, ¿entendiste? Que no sean del plan Ceibal. Después, otra cosa que cambiamos fue, pasamos las preguntas de celulares, de la parte de tecnología y dispositivos, a la pregunta de cada persona. O sea, porque cuando vos le preguntás por celulares, le preguntás cuántas líneas, por ejemplo, hay en el hogar. Es una pregunta que nadie entiende, ¿no? O sea, pero si vos le vas preguntando a la persona, le decís tiene o no tiene celular y cuántos chips tiene el celular, entonces sí los podés contar, ¿no? El celular es una cosa personal y eso te muestra cómo nuestra cabeza entiende muchas veces las cosas desde el punto de vista de la tecnología y además con una visión como atrasada, cuántas líneas. El otro día le decía a mis alumnos que el celular probablemente con la ropa interior sea la cosa más íntima que tiene una persona. Y compárteme que estás las 24 horas con ellos, o prácticamente las 24 horas. Bueno, mis hijos adolescentes me dejan tocar su ropa interior cuando la lavo, pero el celular Pero el no. celular no. Y yo les decía, fíjense cómo cuando tú le das el celular a alguien, cómo lo agarra, como si fuera impuro, ¿no? Lo agarra con los dedos. Y esa noche fuimos a una reunión, había una señora mayor y estaba contando de que llegó el celular a arreglar y para cambiarle la batería, no sé para qué. Y lo dejé. Yo le había contado esto a mi esposa y me dice, ay, pero eso es una bestia, ¿cómo vas a como la ropa interior, íntimo? Y entonces esta señora dice, lo dejé y salí de la casa y me sentí desnuda. O sea, les había dejado como todo, o sea, cómo ellos tenían mi celular y yo pensaba, ¿cómo voy a tomar el ómnibus si no tengo celular, ¿no? Y me dice, ¿qué tiene que ver el ómnibus con el celular, ¿no? Entonces, claro, ahí eso te muestra que vos tenés la cabeza anclada en un lugar en donde el celular es un dispositivo tecnológico y la gente tiene anclada la cosa en el celular, donde el celular es, digamos, el dedo número 21, ¿no? O sea, es parte de tu cuerpo. Perfecto. Esta entrevista es parte de las listas Diseño Inclusivo, Educación en Diseño, Uruguay y Diseño, Diseño y Gobierno, Diseño UX. Diseñar es elegir, y eso tiene un valor ético, dice Daniel, porque estamos descartando cosas y siempre que filtramos y elegimos, pensamos en los criterios. ¿Qué queremos lograr? ¿Para quién? ¿Esto va a hacer más felices a las personas que lo usen? ¿O es solo una manera de lograr que compren algo que no necesitan? En el diseño de interacción se habla menos de lo que tendríamos sobre estas decisiones y sobre lo que podemos aprender de la psicología cognitiva para tomar decisiones conscientes en lo que hacemos. Por eso, seguimos escuchando con ganas a Daniel, que tiene muchísimo para contarnos. Vayamos a esto de las clases. Hace 25 años das clases de diseño, sí, ¿cierto? infinito.
Infinito, sí. ¿En dónde das clases? En varios lugares. Sí, doy clases en, digamos, mi lugar histórico es Universidad Ort, donde hace 25 años que doy clases. Empecé dando clases, yo entré al mundo de Internet, yo trabajaba en IBM y en Uruguay todavía no había acceso público a Internet, había solo en la universidad, pero IBM por su red interna tenía acceso a Internet y era una cosa tenías que pedir y no sé qué, y alguien que tenía, alguien más veterano me mostró, bajamos Netscape para OS2 y nos conectamos a internet y yo puse mi máquina, ese fue, ponele que 94, año 94, una cosa así, y empecé a dar clases, en realidad en un momento IBM, eso es lo que quería contar, lanzó la campaña de e-business, ¿no? Generó logo, y, no sé, y en cada país tenía que haber un e-businessman. Y me ofrecieron a mí ser el e-businessman y eso me vinculó fuertemente a Internet. Nadie sabía qué era e-business. Había que hablar de eso, pero bueno, se ve que pescaron que yo hablaba hasta por los codos y seria y con eso andaba y ahí empecé a dar clases digamos, los primeros cursos de negocios en Internet, vinculado a Internet, no tanto de diseño. Ok. Y hoy sí, en día y después que das empecé, clases de qué? pero claro, eso después transmutó a mucho más al problema de diseño, digamos, me vinculé, porque en realidad eso fue un convenio que hizo IBM con la universidad, y después me vinculé yo personalmente y dije, a mí me interesa dar clases de diseño, de usabilidad, que era el término en aquel momento, y bueno, empezamos, y doy clases, sí, en la OR tengo una materia que se llama diseño de interfaces, es una opcional en ingeniería, y después doy clases en UXDI. En general ahora hace tiempo que mi tema es la psicología cognitiva vinculada a la experiencia de usuario, ese es como el área donde de alguna manera me especialicé y doy eso. ¿Y qué sería Doy me lo clases explicás? ¿Qué sería la psicología conductiva especializada? cognitiva, no Cognitiva, conductiva. perdón. Porque viste que en psicología los psicoanalíticos y los conductistas se odian a muerte, ¿no? Y no se hablan, se consideran unos a otros recíprocamente seres inferiores. Sí, sí. Yo no quiero bajo ningún concepto participar. Es que de alguna manera cuando vos entrás en el mundo del diseño, sobre todo en el mundo de la usabilidad y sobre todo si lo haces por la puerta del trabajo de Jacob Nielsen, lo que obtenés es muy bueno, pero cuando empezás a rascar no terminan de ser recetas. Recetas. Es un 48% peor hacer esto, es un 62% mejor hacer lo otro, es un 95% mejor hacer los formularios en una columna. La pregunta es por qué los formularios son mejores en una columna. Sí. Y en realidad la respuesta a eso viene por el hecho de que la interacción es un diálogo entre un humano digamos, y la interfaz de la computadora, digamos, una cantidad de medios mecánicos y electrónicos que emiten estímulos que nosotros los seres humanos somos capaces de percibir y que reciben estímulos como apretar teclas, tocar pantallas y hacer clic en otros botones que la computadora es capaz de recibir. Y en realidad en ese diálogo, los por qué los tiene es cómo pensamos, cómo recordamos, cómo decidimos, cómo tomamos grandes decisiones, pero sobre todo cómo tomamos micro decisiones, cómo nos relacionamos con el mundo exterior, qué cosas hacemos de forma consciente, qué cosas hacemos de forma inconsciente, en qué ponemos esfuerzo, qué nos cansa, cómo resolvemos nuestros errores, cómo cambiamos nuestras decisiones. Ese es el mundo, el dominio de estudio de la psicología. En realidad la psicología cognitiva es una disciplina que tiene dos grandes clientes, que son la educación y los problemas clínicos muchas veces neurológicos, ¿no? Las enfermedades degenerativas y algunas otras patologías vinculadas a la visión, ¿no? La incapacidad de hablar, la capacidad de recordar, el Alzheimer, cosas bastante importantes. Pero, digamos, si uno le pone la mirada de diseño, hay muy poca bibliografía en ese sentido. Yo tengo la tarea en
en la lista de escribir un libro específico sobre psicología cognitiva y experiencia de usuario, está en la cola de espera, digamos, y tiene cosas como programar la penca de la Fórmula 1 y todo por delante, pero bueno, la carne es débil. Pero si uno mira, digamos, si uno lee el material de psicología cognitiva desde la perspectiva del diseño, empieza a entender los porqué y empieza a entender también por qué ese discurso, no sé cómo llamarlo, vulgar y callejero de las reuniones de directorio, de las reuniones de marketing, de todo sobre las interfaces, que sea linda, que sea atractiva, que sea impactante, que sea disruptiva, novedosa, y toda una cantidad de adjetivos que muchas veces a los diseñadores terminan irritando, ¿no? Yo vi una diseñadora que quiero mucho, 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 gritando en una presentación que las interfaces intuitivas no existen, que no la molesten más, no le digan más. Y bueno, sí, las interfaces intuitivas existen. El problema es que en esas reuniones no entienden qué es la intuición, ni cómo funciona, ni cómo impacta en la interacción. Entonces, digamos, una vez que vos entendés un poco de psicología cognitiva, no precisás saber la neurología del cerebro, yo no la conozco, pero empezás a entender cómo las personas toman sus decisiones, cómo interactúan, cuánta atención prestan, a qué le prestan atención, cómo funciona, empezás a tener como una visión nueva y distinta de la experiencia de usuario. Pero decime una cosa, ¿cómo se relacionan la psicología cognitiva con las ciencias del comportamiento? Porque por lo menos acá ¿Qué hay son las muchos... ciencias del comportamiento? ¿O a qué le llaman? Porque capaz que es lo mismo. Ah, ok. Las ciencias del comportamiento se estudian cómo la gente se comporta, pero no sé, acá hay como unos estudios de ciencias de comportamiento, es como un área A mí universitaria que me, la a mí me gente da la estudia. impresión de que las ciencias del comportamiento deben de tener un componente bastante más social que, o sea, si vos vas del comportamiento hacia la neurología, me da la impresión de que estás en el espacio de la psicología. Y si tú vas del comportamiento del individuo hacia lo social, estás del lado de las ciencias del comportamiento. Es una impresión que yo tengo, o sea, porque la psicología cognitiva está muy pegada a la neurología. Tú no te olvides de que uno de los clientes principales es el problema de las patologías. Y las patologías, digamos, muchas veces tienen curas médicas, neurológicas, toman medicamentos, hacen operaciones, o sea, hay un gran área neurológica, ¿no? De las áreas del cerebro, de las conexiones, de las dendritas y de los neurotransmisores y de todo eso vinculadas al comportamiento. Entonces, la psicología cognitiva mira el comportamiento de los individuos, ¿sí? Si bien no como seres aislados, sino en un contexto social que tiene influencias, pero no como el comportamiento como un factor social en relación a su rol en la sociedad y a la conformación de la sociedad. Y a mí me da la impresión de que ese es el matiz. Bueno, pero cuando, por ejemplo, es el famoso caso de que en las interfaces en donde estás comprando pasajes o reservando un hotel, te dicen, este hotel lo están viendo paralelamente 2 personas y en 5 minutos se va a acabar la posibilidad de reservar porque vas a tener solamente una cama. O sea, como ese tipo de mecanismos que se usan para tratar de atrapar a la gente a comprar, esos están delineados por gente que supuestamente sabe de cómo es nuestra psicología. Sí, claro, bueno, ahí yo creo que hay otro gran tema que que está ahora entrando muy fuerte en el mundo, que es el problema de la ética del diseño, ¿no? Y digamos, está bien, a ti te contrata un supermercado y el supermercado quiere vender y tú trabajas para que venda, y eso está bien, en principio no tiene, la pregunta es, ¿cuál es la frontera? ¿A dónde? Y qué cosas tú estás dispuesto a hacer.
Bueno, y y que digamos, muchas veces se miente, ¿no? Porque en realidad no hay otra persona mirando ese mismo hotel, ni te vas a quedar sin camas. sin duda, pero inclusive sin mentir, hay 300 cosas que tienen que ver, digamos, con toda la discusión que hay en torno a la corriente digamos, de la economía del comportamiento, ¿no? Behavioral Economics, Sí. ¿no? Y todo. O sea, vos no necesitas mentir. Introducción de Nudge, el libro de... ah, Sí, esto del empujoncito. Claro, ya me voy a acordar del nombre, que es junto con Daniel Kahneman, fundadores de esta corriente económica, que para los que no la conocen, lleva más de 10 premios Nobel, o sea, es una corriente económica muy potente. Entonces, claro, cuando empieza, dice, tú tenés el comedor de una escuela, ¿no? Y entonces los niños llegan y es un comedor de autoservicio y tienen, ¿no? Van con sus bandejas, se sirven la comida, después viene el lugar de los postres. ¿Cómo tú ordenes los postres? O sea, si tú pones las barritas de chocolate primero, los alfajores después, todos los dulces superprocesados primero, y al final pones las manzanas, la probabilidad de que coman manzanas es mucho menor que si tú pones las manzanas primero, porque hay niños que van a agarrar la manzana y después no la van a cambiar. Y en realidad, Mariana, tú no estás mintiendo, ni estás haciendo nada, ni estás, o sea, estás tomando una decisión que tenés que tomar, que alguien toma, porque el orden de los alimentos lo hace alguien, ¿no? Entonces, esos problemas empiezan a permear el diseño, no ya en las cuestiones extremas y burdas, como mentirle a la gente de que hay 22 personas de Uruguay mirando esta habitación, o sea, es imposible, es obvio que es mentira, a pesar de que pincha, sino cosas mucho más sencillas, ¿no? Es decir, de hasta dónde tú tenés que, digamos, trabajar para convencer a alguien de que lo que tiene que hacer ahora es comprarse este televisor con esta oferta fantástica, que en realidad la oferta es una muy buena oferta y el televisor es muy bueno, tú no le estás mintiendo, el problema es que no necesariamente está bueno que en este momento esa persona se compre ese televisor, O ¿no? mire más Y, y, televisión. y en realidad, siguiendo la idea de Nudge, del pequeño empujoncito para que hagas algo, uno nunca se puede olvidar de que digamos, diseñar es elegir. Y vos siempre elegís una línea en detrimento de otras. Y eso tiene un valor ético, que a veces es despreciable y en general es loable. Pero uno parte con la idea de decir, bueno, si es más fácil de usar es mejor. No, porque cuando tú haces esta línea más fácil de usar, haces esta otra más difícil o descartás alguna otra. Entonces, habitualmente tú tenés el formulario de liquidación de impuestos, cuanto más fácil sea y menos recursos y menos tiempo le lleve a la gente, está bárbaro, parece que estamos todos de acuerdo. Pero rápidamente entras en algunos terrenos en los que se está discutiendo, ¿no? Y todo este tema bueno, la publicidad en Internet, yo te diría que mucho más cuestionable, mucho más jodido que Booking o algún otro te ponga, ya si me escucha Booking no me va a contratar, me ganó un enemigo. Que hay 20, ¿no? Hay 16 personas mirando esta habitación y quedan solo 3, que despierte tu ánimo rapaz y quieras capturar esa presa, es el tema de los algoritmos y la privacidad, ¿no? O sea, los algoritmos hoy se comportan, o sea, tú, digamos, yo creo que el problema es, inclusive con la información pública, ¿no? Decir, bueno, tengo mi casa, yo tengo una casa a nivel de la calle, tengo una ventana y almuerzo ahí. Entonces la gente que pasa mira para adentro y me ve almorzar. Bueno, yo sé que me ve almorzar. El problema es que los algoritmos se comportan como si viniera un fotógrafo con un trípode, pusiera una cámara de fotos y sacara fotos una vez cada 5 minutos y las guardara de mis almuerzos y de todo lo que yo hago, ¿no? Digamos, y después usara esa información para lo que quisiera. Y no hay mucha conciencia, o sea, hay mucha más conciencia de la mentira esa tonta o malintencionada, no importa, pero digamos, fácil de corregir, digamos, de que quedan 3 camas o de que se termina la última Coca-Cola, y no de este problema, que es un problema gravísimo que se trata en ámbitos académicos, de gobierno, de algunas ONG, pero a la gente no le importa. O sea, a la gente no le importa que
que Google sepa antes que tu pareja, que inclusive antes que vos, que tenés una enfermedad, que te vas a divorciar, que todo, y lo saben y lo usan. Lo usan, confiá que lo usan, que lo usan deliberadamente, ¿no? Este, y no está bueno, ¿no? No está bueno. Pero ¿te parece que Ahí hay un tema. los alumnos que están estudiando esas cosas son un poco más conscientes? Sí, por lo menos estos temas surgen prácticamente en todos los cursos. En algún momento terminás hablando de los problemas de... los alumnos no son una masa uniforme, ¿no? Sí. Yo lo primero es que adoro a los jóvenes, les tengo mucha envidia de cuando yo ahora, de cuando yo era joven, y siento que cuando tú decís que las generaciones de ahora son un milímetro, cuando ya decís que son un milímetro peor que la tuya, es solo porque estás viejo. ¿No? Cuando vos pensás, en mis tiempos, eso no quita de que haya problemas nuevos o variaciones, pero cuando vos entrás en el modo no, cuando nosotros estudiábamos éramos más serios, no éramos más serios, ni mejores, ni nada. Pero no son uniformes, no es, eso no quiere decir que todos estén preocupados, ni que haya una preocupación uniforme. Además, tú pensás que después en la sociedad hay todo un crisol ¿no? Un arcoíris de opiniones, y que esas opiniones fueron jóvenes y que cuando eran jóvenes tenían opiniones similares, aunque fueran distintas, ¿no? Salvador Allende dijo que si cuando tenés 17 años no sos revolucionario no vale la pena que vivas. Yo creo que hay un poco de eso, pero también después hay gente que tiene opiniones que las traía, ¿no? Y bueno, y hay gurises alucinantes con los que se aprende y te desafían en la clase, una cantidad de gurises que trabajan mucho y que les interesa. Después siempre hay dos o tres que habría que echarlos a patadas, pero yo no sé, cuando era joven y estudiaba, muchas veces estaba en el grupo de los que había que echar a patadas, no te creas que era el súper estudiante. Pero estos temas sí surgen con interés. Sí, el de la ética, el de hasta dónde nuestro trabajo no distorsiona y perjudica la actividad de algunas personas, haciéndoles tomar decisiones que no lo favorecen. Bueno, de hecho Sencillamente, hay una crítica muy fuerte al diseño por esto de estar como tan del lado del mercantilismo y del consumismo, ¿no? De que mucho de lo que hacemos se trata de buscar soluciones nuevas en vez de reparar lo viejo. sí, yo te voy a decir, esto es muy personal y muy filosófico. Yo creo que de a poco vamos reemplazando, y de a poco, pero ya avanzamos bastante, como es filosófico, puede decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de una persona en su vida? Y en realidad nosotros vamos desplazando el objetivo de ser feliz por ser exitoso, con la idea muy entrepreneur y muy norteamericana, y de que ser exitoso te hace ser feliz. Y eso tiene en realidad una cantidad de connotaciones que no son positivas. La primera es que para el éxito, la idea de ser exitoso elimina el disfrute de actividades sencillas que no tienen, el éxito tiene que ver con la competencia. Vos para ser exitoso siempre tenés que competir, y a mí la competencia no me asusta, me encanta, soy hiper competitivo. Ya les dije, me gusta la Fórmula 1, es un deporte hiper archi competitivo, pero me parece que no todo es competencia, y el objetivo, o sea, cuando vos cambiás el éxito por la felicidad, eliminás la satisfacción de las tareas sencillas no competitivas. Tejer crochet, mirar el fuego, cortar la leña, plantar rosas, cultivar el jardín, escribir poesía para que nadie la lea. Son ¿Y qué todas haces tareas de que te todo pueden eso? hacer. ¿Qué haces de todo eso? Programo yo, y prendo la estufa, sí, escribo. No, pero no escribo para que nadie lea. Yo, ahora me preguntaste, no soy, capaz que yo no soy un gran ejemplo, pero hago cosas que me gustan. Por ejemplo, esto que te digo de la penca de la Fórmula 1 es una cosa que a mí me gusta mucho, que no tiene... Y la gente te dice, ¿por qué lo haces? Y porque me gusta. Pero conseguiste sponsors, y no quiero sponsors. O sea, no quiero
¿por qué no cobras para participar? Pues no quiero cobrar, pero te sale plata, sí, me sale plata, pongo un peso por el servidor y no sé Bueno, a mí me qué. pasa lo mismo con el podcast, ¿no? Hay un montón de gente que me dice, pero ¿cómo no vas a ganar plata con eso? Y bueno, Y claro, y contestar, por ejemplo, ¿sabés lo que hago? Le contesto a todo el mundo. Todo el mundo que me escribe, y le digo en los cursos a los alumnos y a cualquiera, le digo, yo estoy ahí, o sea, ustedes me escriben y yo estoy, y me escriben, o sea, de un curso de 25 personas, te escribe uno, y le contesto, y busco, y le respondo, y ¿por qué? ¿Qué gano yo con eso? Satisfacción de hacer cosas. Entonces yo creo, Mariana, que hay ahí un tema entre, digamos, y el diseño debería tener como objetivo central que las personas sean felices y no que el diseño sea exitoso. Y ahí tenés una disyuntiva que apunta a esa pregunta que tú hacías. Digamos, porque si tú pones a tus usuarios, entendés que hay una traslación muy fuerte, con mucha implicancia en el destinatario. Digamos, el destinatario del diseño es la persona para la que tú diseñas, no la empresa para la que tú diseñas. La empresa es un medio para que la persona sea feliz. Y si bien vamos a sacarle o sea, yo hago bizcochos en mi casa o dejo batitas y bueno, las quiero vender. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hablar bien de las batitas y conseguir gente que me las compre. Y quiero ganar plata con esas batitas. ¿Cuánta plata quiero ganar? No la mínima posible, el máximo posible. Quiero vender muchas batitas que sean muy lindas y que la gente pague. Y eso está muy bien. O sea, así funciona la sociedad hoy. Y el planteo de modificarlo es un planteo político que va por otro lado. Entonces, inmersos en ese contexto, que te contrata una empresa que quiere vender teléfonos, yerba, mayonesa o servicios, está bárbaro, ¿sí? Ahora, hacer meterse a la gente a comprar bitcoins y, digamos, hacer una interfaz en la que haces clic, clic, clic y voilà, tus ahorros están en bitcoins, es otro problema, distinto. O sea, la persona realmente va a ser feliz cuando se entere de que el bitcoin fluctúa según el humor de Elon Musk. Y no lo sé, ahí yo empiezo a tener dudas. Entonces, yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Y si tú mirás, una de las deficiencias mayores del diseño es la desconexión entre los problemas de la gente y lo que hacen las empresas, que hacen cosas para que los admiren a ellos. O sea, ¿quién es la estrella del diseño? La pantalla. Y entonces ahí la embarrás. La estrella del diseño es la persona que lo usa. Y el objetivo último es que esa persona sea feliz usándolo, ya sea que nuestra interfaz se torne invisible porque es intrascendente, o que nuestra interfaz se torne potente porque el objetivo, como en un juego o en el entretenimiento o en alguna otra cosa, es que la interfaz sea el lugar, pero siempre es la persona y no la interfaz el objetivo último. Y ahí tenés, esto es filosofía pura, pero yo creo que es una cosa que está bueno conversar y discutir, ¿no? O sea, la idea tan capital de riesgo de que el objetivo es ser exitoso, es el éxito y la felicidad son dos problemas distintos, ¿sí? Y no necesariamente la felicidad deviene en éxito y no necesariamente el éxito deviene en felicidad. Este, eso no quiere decir que ser exitoso no sea un gran objetivo, no esté buenísimo. No quiero, no estoy peleando para emparejar por abajo, estoy peleando para poner las cosas en su justo término. Vamos a las últimas preguntas. ¿Qué te parece que tendríamos que estar haciendo en el futuro para esto de ir hacia la felicidad y no hacia el éxito? Y bueno, a mí me parece que hay toda una rama en la que hemos avanzado, sobre todo en América Latina, en español, que es en la educación, pero en la que nos falta muchísimo, muchísimo. Lo primero es nos falta producción. O
sea, recién decías, ¿por qué hago esto? Este podcast es una patriada. O sea, hay poquísima producción en español. Nosotros nos comportamos como clientes del conocimiento norteamericano, ¿no? Estoy Fundamentalmente totalmente de acuerdo. norteamericano. Mira, te voy a contar una experiencia personal. En el 2014, una cosa así, cuando se hizo el ISA Buenos Aires, El ¿sí? Interaction South America. Interaction South America, ¿no? El evento más importante de diseño de la interacción, a mí me invitaron como key speaker, ¿no? El mundo IXDA tiene un conjunto de speakers y en realidad después que mirá, los eventos se cocinan entre ellos, ¿no? Entonces traen un conjunto de speakers norteamericanos. Y en general agregan uno o dos speakers de la región. Y bueno, a mí ahí tuvieron la deferencia de invitarme. Entonces están, ¿no? Los 2 días de key speakers y después están las charlas de la comunidad, en las que te registras. Y entonces como era key speaker, estaba en el circuito. Entonces, a pesar de que era Buenos Aires, fuimos varios de acá, me pagaron el hotel. La gente que vino y que hablaba en inglés, no me dirigieron la palabra ni una vez. Hello, hello, no me preguntaron qué hacía, no me preguntaron de qué iba a hablar y no escucharon mi charla. Había traducción simultánea, ¿no? Traducción simultánea. Estaban sentados en la primera fila, no tenían auriculares, ¿sí? No se ve el escenario para atrás, pero yo lo recuerdo y lo registré. Y eso es el espejo de nuestra actitud. Había una chica inglesa que dio una charla muy buena que hablaba en español y ella vino y a hablar conmigo, yo le regalé un libro y estuvimos conversando. Pero el desinterés que ellos tienen por lo que hacemos es parecido al desinterés que nosotros tenemos por lo que hacemos. Se publica muy poco, se lee muy poco, se desprecia o tiene un valor que está en español, ya tiene un punto de partida. Tú tenés gente escribiendo hace muchísimos años, ¿no? En español sobre diversos temas, a Olga Carreras, Torres Buriel, ¿no? Haciendo el esfuerzo. Por supuesto que tienen academias y que trabajan, que tratan de vender su trabajo, pero vuelcan a la comunidad. Deberíamos tener muchísima elaboración, no sobre nuestras particularidades. Es decir, bueno, ellos hacen el mainstream y nosotros lo consumimos. ¿Sí? Viene gente a presentar cosas. Yo vi una charla también en Elisa, en el que hicieron el año siguiente en Córdoba. Había una señora, habló 1 hora sobre lo importante que es dejar de hablar de user experience y hablar de customer experience, y me pareció aborrecible, o sea, una pérdida de tiempo, una ignorante, y nada, pero estaba ahí Pero a y se veces perdió. pasa eso, que los oradores principales que vienen del extranjero no necesariamente están diciendo algo nuevo. Yo me acuerdo en esas conferencias también organizadas por ISA, que vino uno a mostrarnos el caso ese del pianito hecho en la escalera. No sé si lo viste, que es algo que no Sí, sé, sí, sí, que sí. lo usé para hablar de diseño hace 15 años. Y dije, pero escúchame, ¿qué creen? Que nosotros y nosotras no estuvimos en esta charla Bueno, antes. yo me levanté y me fui de una charla donde un loco citó a Michael Jackson. Y yo cuando citó a Michael Jackson, un pedófilo, racista, repugnante, puede ser el músico que quiera, y me dice, no, pero yo escucho la música. Bueno, acepto, pero que los cites, o sea, enseñanzas de vida de un tipo digamos, de un blanco, digamos, o un negro supremacista que quiere ser blanco a toda costa, pedófilo comprobado, una cosa, leer citas, y vos mirás y decís, este tipo, ¿por qué no lo echan? Bueno, como no lo echan, yo me levanté y me fui. Obviamente es una protesta menor, pero eso te marca, está buenísimo. Yo no estoy hablando pero vivimos la vieja y querida maldición de Malinche, ¿no? En diseño, ¿no? ¿Qué es la maldición de Malinche? La maldición de Malinche, hay una canción de Gabino Palomares, ¿no? Y en una parte dice, la maldición es que nos siguen llegando rubios y les abrimos la puerta. Cuando llega un indio cansado, lo tratamos como extraño por su tierra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos como una cosa, está bárbaro, yo no estoy contra
en absoluto. Creo que La maldición de Malinche tiene como una cosa, debería ser al revés. A mí no me parece malo mirar al mundo y tratar de absorber todo, pero tenemos que crear mucho más. Tenemos que crear mucho más. Y la segunda cosa que me parece es que somos muy complacientes de nosotros mismos. O sea, somos muy inmaduros, tenemos una visión adolescente de que no nos valoran, y de que no nos quieren, y de que no sé qué. Y en realidad tenemos un problema, y es que todavía no generamos suficiente valor para las organizaciones, y por eso tenemos problemas para que financien nuestros departamentos, para que compren nuestros productos, para que todavía dibujamos mucha pantalla y hacemos poca interacción. Me parece que para que la disciplina crezca hacia el futuro, necesitamos entregar más valor a las organizaciones que nos contratan, ya sea que nos contratan personalmente como profesionales o nos contratan como empresas. Hacemos muy poca diferencia económica, organizacional, operativa, entre incorporarnos y no incorporarnos. Eso no quiere decir que no generemos diferencia, pero en la ecuación de las organizaciones a largo plazo es un problema de costo-beneficio, ¿no? Y entonces las organizaciones terminan invirtiendo tiempo, esfuerzo y dinero en lo que les da resultados. Y si no invierten el suficiente en nosotros, tenemos que dejar de culparlos y decir que no nos valoran, que creen que los de marketing esto, que luego es una mierda, que el costo, todas esas discusiones que vivimos, las podemos seguir teniendo, pero después de tenerla tenemos que decir, ok, muchachos, ¿qué está de nuestro lado? Como Y hacer un ser poco más de autocrítica necesitamos. 10 veces mejores, sí, claro, ser 10 veces mejores. Si nosotros somos 10 veces mejores, y bueno, ¿qué nos falta para ser 10 veces mejores? No, pero no nos dejan hacer test con usuarios, hagámoslos igual. Hagamos esto, o sea, esto que hicimos es realmente tan bueno. Y tú mirás, Mariana, después de tantos años, y realmente no todos los grupos de diseño se quejan y dicen que no le valoraron, es tan bueno como yo creo. Yo te diría que muchas veces hay cosas bastante mediocres. Entonces, si tú tenés esas dos cosas combinadas, que es la de capacitación y producción y una academia potente y organizaciones enseñando. Nosotros en concreta, desde el día cero, tenemos una rama de capacitación que no nos da un centésimo. Con la capacitación, por lo menos nosotros siempre terminamos perdiendo plata, pero no la dejamos, nunca, 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 ni en la pandemia, y tenemos cursos y devolviendo, o sea, en esa idea de que te tenés que devolver a la comunidad y que te tenés que relacionar con la comunidad, ahí tenés una línea. Y la otra línea es que hay que ser implacables con nosotros mismos, analizarnos y ser, digamos, mejorar en lo que hacemos, mucho más diseño de interacción, mucho menos dibujo de pantallas. Eso es como una línea de trabajo. Decime una cosa, ¿y qué tendríamos que leer en estas cosas? ¿Qué nos recomendás leer, escuchar? ¿Qué es lo que te está inspirando en este momento? ¿Qué le recomendarías a la audiencia? Bueno, lo que pasa es que yo soy un lector medio compulsivo, medio no, compulsivo, que lee todo el tiempo mucho. Sí, yo también, pero leo Miro, ficción. bueno, yo leo de todo, es más, es un problema. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo un libro de historia del Uruguay, pero de historia, no una novela, un libro de historia, de texto, de historia sobre Uruguay entre digamos, el principio del siglo XX y los años 50, que ahí fue político el abuelo del presidente, digamos, el viejo Herrera, Luis Alberto Herrera, era el líder del partido. Nada, pero pensé que mi comunidad, o sea, que la audiencia Entonces, de diseño y diáspora es más no, como trabajadores en diseño y trabajadoras. Por eso cuando tú me preguntás qué leo, yo leo cualquier cosa, no es un buen indicador. Pero les diría, para leer, a ver, si lo primero, yo escribí 2 libros, se los recomiendo, los pueden descargar gratis del sitio de Concreta. Y si pagan el envío, se los regalo. Les aclaro que el envío sale carísimo a todos lados, porque Uruguay queda en el quinto, claro, rincón del mundo, pero o si vienen acá y tocan timbre, yo se los regalo. Eso es, se los regalo impresos, pero los pueden descargar gratis del sitio de Concreta. Los 2 libros son, uno se llama Pensar Primero, es un libro que tiene una parte sobre la justificación de la necesidad de diseñar,
Es un libro escrito en 2004, hace bastantes años, y presenta la metodología de personajes, objetivos, escenarios, o persona design, arquetipos, como lo quieran llamar. Y el segundo libro se llama Miro y Entiendo, es un manual de usabilidad web. Ahí tienen como 2 libros. Después, si nunca leyeron nada, yo les diría que empiecen por Don't Make Me Think. Ahí tienen un libro fantástico sobre cómo son los problemas de usabilidad y de interacción y cómo resolverlos. Es un libro muy cortito, escrito por un genio que se llama Steve Krug, que confesó que no le gusta escribir, y eso es una lástima. Después hay 2 libros fantásticos, 2 ediciones que son Pioneros y Hacedores. Pioneros y Sí. Hacedores son una colección compendiada por Lorena Paz, una socióloga argentina, amiga de Diana. ¿Tenés algún capítulo ahí? Yo escribí en el segundo. En el segundo tengo un artículo, te juro que no me acuerdo exactamente sobre qué. Yo también Escribí. tengo uno, creo que en el primero, pero tampoco me acuerdo sobre qué. Supongo que sobre Pero, diseño pero, participativo. pero es un esfuerzo enorme, entonces hay un compendio de artículos, se llama Pioneros y Hacedores porque hay artículos clásicos de gente que los escribió hace mucho tiempo, y después hay, en esto que yo les decía, es esa idea de una cantidad de hacedores, de gente más joven, gente menos conocida, acá en Latinoamérica, que también escribió. Y si quieren entrar al mundo de la psicología cognitiva, mi recomendación es Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Kahneman es un premio Nobel. Digamos, Kahneman es un psicólogo que trabaja en el tema de las microdecisiones, de cómo tomamos decisiones, pero no las decisiones de si me voy a casar o si voy a cambiar el auto, sino las microdecisiones, las pequeñas decisiones con las que vivimos. Y bueno, tiene un estudio profundo sobre cómo tomamos decisiones y en realidad Pensar rápido, pensar despacio es un libro de divulgación, no es un libro técnico, es técnicamente correcto, pero no es un libro que te hable de si las dendritas, si el coso, que es un aburrimiento, es un libro de divulgación escrito por una persona que escribe muy bien, es muy, muy entretenido de leer y es el resumen de 30 años de trabajo, ¿no? Entonces ahí, digamos, fundamentalmente, digamos, apunta a los mecanismos de decisión rápida, los mecanismos inconscientes y cómo se relacionan con los mecanismos conscientes. Por ahí tenés como un abanico de libros como para arrancar y digamos, si no te metiste. Muy Y si bien. después hay alguien que le interesa, esto que yo decía, me escribe, daniel@concreta.com.uy, @Mordecki en Twitter, me escriben, hola Daniel, yo escuché el podcast o me recomiendan. Si escribieron ustedes, por supuesto que sí, y leí tal cosa y yo lo pongo en la cola, en algún momento lo voy a leer y después conversamos. Y si les interesa algún tema en particular y yo les puedo dar una mano, me escriben y lo voy a hacer con. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Te agradezco un montón la entrevista. Bueno, muchísimas gracias a ti, Mariana. Todos los emprendimientos estos hechos a pulmón son una patriada, tienen un valor gigantesco. Este es uno que además tiene el mérito de mantenerse en el tiempo, porque ¿no? Estas cosas, cuando uno las empieza con mucho ímpetu, después tener para periódicamente publicar el material, hay que recopilarlo, conseguir la entrevista, editarlo, hacer que se escuche razonablemente bien, publicarlo, promocionarlo, contestar. Así que Es así. agradecerte en nombre mío y si me permite en nombre de la comunidad de diseñadores todo este esfuerzo gigantesco, súper, súper valioso de volcar a la comunidad nada, lo que piensan o lo que dicen, una cantidad de personas. Yo lo disfruto mucho. Me hace feliz darle a la comunidad estas charlas. Espero que también
sirvan para algo y nos conozcamos más, ¿no? Conozcamos cuáles son los intereses y las maneras de pensar en diferentes lugares. Y bueno, para mí es también tener un diálogo en castellano y con una región en la que estoy muy lejos en este momento. Entonces es esto de tirar un poco de puente y enterarme más de qué es lo que pasa en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Gracias a ti y un saludo para todos los que se dignaron en llegar hasta el final. Daniel nos dice que dibujamos muchas pantallas, pero tenemos poca interacción. Agregaría eso, que también estamos mucho con las pantallas, incluso cuando no diseñamos o dibujamos, y tenemos poca interacción cara a cara. Eso me hizo acordar a un informe reciente de Luca Braghieri y su grupo de investigadores, donde dicen que las redes sociales podrían ser en parte responsables del reciente deterioro de la salud mental de los adultos jóvenes. Y aclaran que desde las plataformas de redes sociales, los reguladores y la investigación futura determinan si estos efectos pueden aliviarse y cómo. Es bien diferente decir que las redes sociales pueden ser dañinas y se hable de eso en artículos en el diario o que lo estudien los científicos especializados en el tema. Los resultados son impresionantes porque muchos jóvenes están sufriendo y los que tomamos decisiones de diseño con respecto al uso de las pantallas, muchos diseñadores en este grupo, no tenemos en cuenta que lo que habría que lograr es que las dejemos, salgamos a pasear y nos veamos más físicamente, de verdad. Ahora es verano en Finlandia, así que me voy a remar un rato con una amiga y salir de la pantalla, interactuar con el agua. Espero que ustedes estén paseando escuchando este podcast. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.